Muy bien, abran su Biblia a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, en este capítulo del Evangelio según San Juan, que tanta información nos proporciona acerca de la persona de tu Hijo unigénito Jesucristo, Señor. Te pedimos que tú nos sigas guiando a través de Él y nos muestres, Señor, cosas acerca de Él que no conocíamos o a las que no habíamos prestado atención, Señor. Especialmente en este tiempo en el que lo estamos recordando constantemente porque celebramos la Navidad, celebramos su nacimiento, su primera venida, Señor. Sin embargo, a veces podemos concentrarnos tanto en el pequeño bebé que vino y cómo vino, y no prestamos atención a todo lo que trajo a la tierra al venir de la manera en la que vino. Así es que ayúdanos a ver estas cosas con claridad, ayúdanos a guardarlas en nuestro corazón, así como María guardaba en su corazón todo lo que le decían, todo lo que veía acerca de su Hijo Jesús, así que nosotros también lo guardemos en nuestro corazón y que al guardarlo podamos estar seguros de en quién hemos creído y confiar en que Él es fiel para guardar lo que le estamos depositando, que es nuestra vida eterna en sus manos. Podamos estar confiados de que Él puede guardarlo para ese día en el que estemos en su presencia. Bendecimos tu nombre entonces y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pues sí, el capítulo 1 del Evangelio según San Juan es uno de los capítulos más largos de la Biblia. Y es uno de los capítulos que más nos hablan acerca de Jesús. No nos hablan de sus obras, eso lo vamos a ver más adelante. No nos hablan de los milagros que hizo necesariamente, ni de las enseñanzas que dio. Es un capítulo en el cual Juan, el apóstol Juan, mencionando a Juan el Bautista, nos da una gran cantidad de información acerca de quién era Jesucristo y qué era lo que traía con él. Tenemos la tendencia, especialmente en este tiempo, en esta temporada, de ver al Señor Jesucristo como ese bebé que nació en el pesebre, inofensivo, que necesitaba de los cuidados de que cualquier niño pudiera tener. Pero creo que nos perdemos de ver todo lo que traía con él. Sí, porque al ver ese bebé, pues lo vemos indefenso, al ver ese bebé lo vemos frágil, lo vemos de todas maneras. Pero ¿qué traía con él? Era un paquetito que traía bastantes cosas dentro de él guardadas, que nosotros a través de la palabra podemos descubrir. Así es que, por decirlo así, hoy vamos a abrir el regalo de Navidad que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. Y creo que nos vamos a sorprender, porque no se piensa en Jesucristo de la manera en la que se nos presenta en el Evangelio según San Juan. Hemos visto que Jesucristo es Dios, hemos visto que es el Hijo de Dios, hemos visto que es eterno, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver algunas otras cosas interesantes. Quiero que leamos ahí en Juan capítulo 1, los versículos 15 al 18. Y me voy a detener en el 18 porque no sé si vayamos a tener tiempo de seguir adelante, pero cuando menos vamos a tratar de cubrir estos versículos. En Juan 1, versículos 15 al 18 dice, de la palabra, o en la Reina Valera 60 del verbo, Juan dio testimonio y clamó diciendo, de aquel que es la palabra es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Versículo 16 dice, ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Y esos son los versículos que quiero que veamos hoy. Los vamos a ver un poco detenidamente, pero vale la pena porque en realidad nos deja ver quién es ese bebé y qué venía envuelto en ese bebé cuando llegó a la tierra. Recuerden, hemos estado hablando de Juan el Bautista y una de las cosas que son importantes al ver la vida y el ministerio de Juan el Bautista es ver las profecías que Juan el Bautista vino a cumplir antes de que Jesucristo viniera. Y es importante para nosotros ver que esas profecías se cumplen, porque si las profecías de Juan el Bautista se cumplen, tal y como se habló en
Isaías y en otros profetas. Entonces quiere decir que Él es el precursor del Mesías, y cuando llega el Mesías y empieza a cumplir profecías también dichas acerca de Él, podemos ver que entonces es el Mesías verdadero, que es el verdadero Hijo de Dios, y podemos poner toda nuestra confianza en que hemos creído en el Jesús correcto. Amén. Porque hay muchos Jesuses falsos, que se pintan como Jesuses verdaderos, y hasta se habla de sus milagros y se habla de sus enseñanzas, etcétera. Pero cuando los examinamos detenidamente, vemos que nada tienen que ver con el Jesús de la Biblia. Entonces, estos pasajes que estamos estudiando son muy importantes para entender quién es Jesús. Versículo 15, entonces, de Juan capítulo 1, dice: Juan dio testimonio de ella, hablando de la palabra del verbo, y clamó diciendo: de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Obviamente el Juan del que está hablando el apóstol Juan aquí es Juan el Bautista. Entonces aquí vuelve a mencionar a Juan el Bautista como aquel que había venido a dar testimonio de la palabra o del verbo. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Él venía a dar testimonio de lo que venía o de quien venía detrás de él. Porque el que venía detrás de él no solamente estaba acercando el reino de Dios o el reino de los cielos a la tierra, sino que trajo consigo el reino de Dios y el reino de los cielos a la tierra. Escuché o leí en algún lugar algo que decía: si los pies de Jesús no hubieran pisado la tierra, nuestros pies jamás podrían pisar el cielo. Y esa es una verdad muy cierta. Si los pies de Jesús, el Hijo de Dios, no hubieran venido a pisar y posarse sobre la tierra, ninguno de nosotros tendría la esperanza de poner nuestros pies en el cielo. Pero porque el Hijo de Dios vino a la tierra y puso sus pies sobre la tierra, entonces ahora nosotros tenemos la esperanza que un día vamos a caminar sobre esas calles de oro del Nuevo Jerusalén en el cielo con Él. ¿Verdad? Entonces es muy importante esto, es muy importante que el testimonio que Juan da. Parte del testimonio de Juan el Bautista, si notan ahí, era que Jesús era antes que él. Pero sabemos por el Evangelio de Lucas, sabemos que Juan el Bautista nació antes que Jesús. De hecho, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, se dio cuenta de su embarazo 6 meses antes de que María se diera cuenta del suyo. Entonces Juan el Bautista era mayor por 6 meses que Jesucristo. Lo que quiere decir que en términos terrenales, Juan el Bautista era primero. Juan el Bautista había nacido primero. Juan el Bautista nació antes que Jesús. Entonces, lo que Juan el Bautista está declarando aquí en el versículo 15, cuando dice: viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Lo que Juan está declarando aquí, o de lo que está hablando aquí, es de la preexistencia de Jesús. Él ya existía. Él siempre ha existido, como lo hemos visto en nuestros estudios anteriores, y Él siempre existirá. Está hablando de la preexistencia de Jesús. Si Juan el Bautista nació primero que Jesús, pero Juan el Bautista está declarando aquí que Jesús era antes que Él, quiere decir que Jesucristo ya existía antes de que Juan el Bautista naciera y antes de que fuera engendrado en el vientre de María y Él mismo viniera a esta tierra. Otra cosa que Juan está declarando en este pasaje es que Jesús era mayor que Él. Era mayor que Él, no solamente en edad, porque Jesús es eterno y Juan el Bautista vivió desde el momento de su concepción y hasta el día que murió. Jesús es mayor que Él en cuanto a su edad, podríamos decir, pero también en cuanto a su ministerio. ¿Sí? El ministerio de Jesús era mayor que el ministerio de Juan, aunque el ministerio de Juan era importante, no era el más importante de todos. El más importante de los ministerios fue el que Jesús vino a hacer. Porque el ministerio de Juan era anunciar que el reino de Dios se estaba acercando. El ministerio de Juan era anunciar que el reino de Dios se estaba acercando. El ministerio de Jesús fue manifestar el reino de Dios. Juan lo único que podía decir: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, es lo único que podía decir. Pero Jesús al llegar podría decir: conmigo conmigo viene el reino de Dios. Entonces, al ver a ese bebé nacer, dentro de él o juntamente con él, el reino de Dios venía a la tierra.
Sí, entonces ya no vemos, eso nos hace pensar y nos hace ver a Jesús, al bebé, desde bebé, de una manera muy diferente. Sí, de una manera muy diferente. Y no tiene nada de malo verlo como bebé, no tiene nada de malo el pesebre y todo el niño en el pesebre, no tiene nada de malo. Pero tenemos que tener una perspectiva clara de quién es Jesús. Entonces, el ministerio de Juan era anunciar que el reino de Dios se estaba acercando, pero el ministerio de Jesús fue manifestar el reino de Dios. ¿Qué se está diciendo con esto? Que al ver a Jesús podíamos ver el reino de Dios reflejado en él. Podíamos ver cómo es el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios. Sí, porque la idea del reino de Dios a veces creo que está tan empañada con tantas maneras terrenales de ver un reino. Y creo que nos perdemos de la esencia de lo que es el reino de Dios. La libertad que vamos a tener allá, la paz que vamos a tener allá, el gozo que vamos a tener allá, la alegría y felicidad que vamos a experimentar allá, porque vamos a estar contemplando a quien nos dio la vida y a quien dio tanto por nosotros. Y eso va a causarnos una alegría eterna. Por eso en la eternidad vamos a estar adorando a Dios constantemente. Nuestras voces se van a unir a la de millones de ángeles y todos vamos a estar cantando: santo, santo, santo. Es Jehová de los ejércitos. Todos vamos a estar contentos siempre. Por eso no va a haber lágrimas, por eso no va a haber enfermedad, por eso no va a haber muerte. Porque este bebé vino y entregó su vida por nosotros. Ahora noten el versículo 16 de Juan capítulo 1, versículo 16. Dice: ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ciertamente está haciendo una afirmación aquí, Juan. Está diciendo ciertamente, con toda seguridad, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En el versículo 14, Juan nos dice que la palabra o el verbo era llena de gracia y verdad. Y porque él estaba lleno de gracia, ahora de esa plenitud, ahora de esa abundancia, podemos nosotros recibir o tomar gracia sobre gracia. Si cuando algo es pleno, quiere decir que está completamente lleno. No le cabe más. Es más, puede estar rebosando de algo. Y de lo que Jesús venía rebosando era de esa gracia y de esa verdad. Pero más de esa gracia, porque esa gracia es la que nos muestra el favor inmerecido de Dios. Porque Él estaba lleno de gracia. Ahora de esa plenitud, de esa abundancia, de nuevo podemos nosotros recibir y tomar gracia sobre gracia. Y lo que quiere decir gracia sobre gracia, imagínense ustedes metiendo la mano en un recipiente lleno de gracia, meter una mano, sacar la gracia, meter la otra mano, sacar la gracia, meter otra. Es como puño sobre puño. ¿Sí? Podemos tomar gracia sobre gracia, lo que quiere decir que la gracia de Dios no tiene límites. No tiene límites en cuanto a lo que puede y a quien puede alcanzar, pero no tiene límites en el sentido de que nunca vamos a poder acabarnos la gracia. Nunca va a haber un día en el que vayamos delante de la presencia de Dios a pedir gracia que no vayamos a encontrar esa gracia. Ok, algunos sí lo entendieron, otros no, pero vamos a decirlo otra vez. Nunca vamos a ir delante de la presencia de Dios a pedir de su gracia sin que no podamos alcanzar esa gracia. No importa qué hayamos hecho, no importa cómo hayamos fallado, no importa que hayamos caído en el más profundo de los pecados, no importa en el sentido de que si vamos por gracia podemos encontrar la gracia. Sí importa porque vamos a sufrir las consecuencias de ese pecado. Sí, pero la gracia la vamos a encontrar para volver a ser perdonados, para volver a ser purificados, para volver a ser lavados y para volver a ser aceptados por Dios, por la gracia que nos muestra en Cristo Jesús. Y luego noten también la palabra de nuevo, plenitud, ¿sí? Quiere decir que está lleno, que está completamente hasta el tope, que no hay lugar para más, pero Jesucristo, al ser Dios, no se vacía de su gracia, da gracia y sigue dando más gracia y sigue saliendo más gracia y sigue ofreciendo más gracia, porque la gracia de Dios es interminable. ¿Sí? Y entonces ese bebé pequeñito, indefenso, era un ser completamente lleno de gracia de siempre.
Cuando dejó el cielo para venir a hacerse un ser humano, no dejó su gracia allá, se la trajo consigo. Sí, por eso se manifestó a través de él. Sí, cuando él dejó su reino en el cielo, no dejó su deidad. Imagínense ese bebé, es Dios. Hay una canción, hay un canto que se llama Mary Did You Know, no sé si la han escuchado. Pero es una canción en la que se le pregunta a María si ella se da cuenta de lo que es ese hijo. Y una de las preguntas que le hacen es, María, ¿sabías tú que cuando besas el rostro de tu bebé estás besando el rostro de Dios? Y eso es lo que a veces creo yo que se nos pasa. Vemos las cosas con ojos terrenales y no nos damos cuenta en realidad de la magnitud que significa el nacimiento de Jesús a esta tierra. No nos damos cuenta de la grandeza de lo que eso significa, porque en Él estaba la plenitud del Dios eterno. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 9 dice, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Imagínense otra vez a ese bebé. Pero ahora véanlo con esa perspectiva de que en Él estaba habitando desde siempre toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios era, estaba de alguna manera guardado en ese bebé. Estaba envuelto en ese bebé. Todo su poder, toda su magnificencia, toda su gloria, toda su gracia, toda su misericordia, todo estaba envuelto en ese pequeño regalito que María recibió de parte de Dios y que luego nos entregó a nosotros. ¿Sí? En Efesios capítulo 3, los versículos 17 al 19, Pablo dice, para que por la fe Cristo habite ¿dónde? En sus corazones. Y para que arraigados, o sea, con raíces profundas en que en la palabra de Dios y cimentados en qué, en amor, arraigados y cimentados en el amor de Dios. Noten el versículo 18, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean, ¿qué dice? Llenos de toda la plenitud de Dios. Noten esto, por favor. Que esa plenitud de Dios que habitaba en ese bebé y que habitó en él a través de toda la eternidad y que todavía tiene, toda esa plenitud está en nosotros también. Piensen en eso un momento. Si no les explota la mente, yo no lo entiendo completamente, pero toda esa plenitud de Dios está en nosotros también. Sí, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, para que sean ustedes plenamente capaces, completamente capaces, para que no hayan ustedes una duda, para que no hayan ustedes ningún titubeo en cuanto a en quién ha creído y lo que han creído, para que no hayan ustedes nada que los mueva de su fe, para que sean capaces de comprender con todos los santos. Cuando está hablando de los santos, ¿de quién está hablando? De nosotros. Entonces no tengan miedo en decirme San Carlos. Y no tengan miedo en llamarse Santa Sofía o Santa Julia o lo que sea. Somos santos en Cristo, porque ¿qué quiere decir santo? Santo quiere decir separados. Y nosotros, por nuestra propia voluntad, hemos decidido que nos vamos a separar nosotros, lo que tenemos, lo que somos, para el servicio de Dios. ¿Le vamos a servir perfectamente? No, porque somos imperfectos. Pero nuestro propósito es apartarnos para servirle a Él. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en el matrimonio, como hijos, como padres, etcétera, etcétera. Ese es nuestro propósito como santos. Y nos separamos para ello. Entonces, para que podamos comprender con todos los santos, noten, la anchura, longitud, profundidad y la altura del amor de Cristo. El amor de Cristo lo abarca todo. La gracia de Cristo lo abarca todo. Pero ¿saben qué?
como regalo que es, eso se tiene que, ¿qué? El regalo se tiene que, ¿qué? Recibir. Se tiene que recibir. Si yo le doy un regalo a usted y usted no lo quiere recibir, no va a beneficiarse de ese regalo, ¿no es cierto? Entonces Dios en Jesucristo está ofreciendo toda su plenitud, está ofreciendo toda su gracia, está ofreciendo todo su amor, en toda la anchura, longitud, profundidad y altura. Pero el hombre, el ser humano tiene que decir, ok, Señor, recibo el regalo que me estás dando. ¿Sí? Por eso cantábamos hace rato, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. ¿Verdad? Es lo que le estamos diciendo. Es lo que le estamos diciendo. No le hace que el mundo no haya tenido lugar para ti en la noche que naciste. No le hace que la mayoría del mundo todavía no te quiera proporcionar ese lugar. En mi corazón tienes lugar. Y cuando hacemos eso, entonces eso es lo que trae el nuevo nacimiento a nuestras vidas y eso es lo que nos ayuda a ver las cosas tal y como son y empezamos a entender lo que la palabra de Dios nos dice. Empezamos a entender las cosas secretas y profundas de lo que los apóstoles escribieron, de lo que Pablo escribió, de lo que se escribió en el Antiguo Testamento y entonces podemos empezar a ver con claridad quién es Dios. Entonces, de nuevo, el final del versículo 19 de Efesios 3 dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que la gracia abundante de la que Jesús está lleno, de ella tomamos todos y gracia sobre gracia. Y no solo eso, sino que por Cristo somos llenos de toda la plenitud de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. No hay nada de Dios que falte en nosotros. ¿Escucharon eso? No hay nada de Dios que falte en nosotros. Y pudiéramos pensar de nuevo como seres humanos y pensar, pero es que yo soy tan imperfecto y Él es tan perfecto, yo soy tan injusta y Él es tan justo, yo soy esto y Él no lo es, etcétera, etcétera. Yo soy tan infiel y Él es fiel, sí. Pero déjeme sugerirle algo, que somos todas esas cosas porque no nos damos cuenta de lo que nos llena. Y si nos damos cuenta, no hacemos uso de ello como deberíamos hacer uso de ello. Mucha gente cree que el poder de Dios o el poder que Dios puede dar es solamente para hacer milagros, para sanar enfermos, para levantar muertos, para hablar en lenguas, para etcétera, etcétera. Y no, el poder que Dios nos da a través de Jesús es el poder para vivir una vida que le place a Él. Y no vivimos esa vida que le place a Él para ganarnos la salvación. Vivimos esa vida que le place a Él porque Él ya nos ha salvado, porque Él ya vino. Él ya nació y entregó su vida por nosotros. Entonces nosotros estamos llenos también de la plenitud de Dios por medio del Espíritu Santo cuando estamos en Cristo Jesús. Noten el versículo 17 de Juan 1. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya hemos hablado de la gracia, hemos hablado de la verdad. Pero la ley fue dada por Moisés y eso es una verdad que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Sabemos al leer Éxodo 20 y Deuteronomio 5 que Dios le dio la ley a Moisés para que la entregara a los hijos de Israel. Pero cuando la ley finalmente cumplió con el propósito para el cual fue dada, que lo vamos a ver ahorita en unos momentos, Jesús vino a mostrarnos la gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Entonces la ley fue dada por Dios con un propósito, que como les dije, ahorita lo vamos a ver. Pero cuando esa ley cumplió su propósito y la ley ya cumplió su propósito y sigue cumpliendo su propósito, entonces viene Jesús y nos muestra la gracia de Dios. La ley nos muestra lo severo que Dios puede ser. La gracia que Jesucristo trajo nos muestra lo misericordioso que Dios es. ¿Sí? La ley que Dios le dio a Moisés nos muestra lo severo que Él puede ser cuando no se le honra, cuando se le desobedece, etcétera, etcétera. Pero en Jesucristo se manifestó la gracia de Dios y la gracia de Dios a través de Jesucristo fue mayor que todo el pecado que el hombre pudiera haber cometido. Porque la gracia de Dios aún sigue salvando hombres y mujeres. La gracia de Dios aún sigue fortaleciendo.
Sí, entonces Jesús, cuando la ley cumplió con su propósito, entonces Jesús vino a mostrarnos la gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Quiero hacer una aclaración, sin embargo, porque esto no quiere decir que la gracia de Dios no les haya sido manifestada antes, aún en el Antiguo Testamento, sino que se manifestó en una forma más resplandeciente y clara cuando se manifestó después de la encarnación de la palabra o el verbo en la Reina Valera 60. Pero la gracia de Dios ha obrado desde el principio. ¿Se acuerdan qué fue lo que encontró Noé ante los ojos de Dios para que pudiera ser salvado por medio del arca? ¿Qué encontró? Gracia. Entonces la gracia de Dios siempre ha existido, la gracia de Dios siempre ha sido ofrecida al hombre, pero el hombre la ha rechazado. Porque el hombre tiene la tendencia a creer que para recibir cualquier cosa buena, ¿qué tiene que hacer? Hacer algo bueno y merecerlo. Dios nos salvó sin que ninguno de nosotros mereciéramos ser salvados. Dios nos salvó sin que ninguno de nosotros mereciera ser salvado. Es más, el que nos mantenga salvos es un gran ejemplo de su gracia y su misericordia, porque tampoco tiene por qué mantenernos salvos. Sin embargo, por esa gracia y esa misericordia podemos estar seguros de que somos salvos y podemos estar seguros de que nada nos va a arrancar de la mano de nuestro Señor. Entonces sigue funcionando la gracia, sigue hablando la gracia. Y aún al dar la ley podemos ver la gracia de Dios para con el hombre. Por esta razón, escuchen esto, porque si Dios no hubiera dado la ley al hombre, el hombre no hubiera sabido que estaba pecando y todo mundo hubiera muerto en su pecado. Entonces, aún en la dádiva de la gracia al hombre por medio de Moisés, de la ley, al hombre por medio de Moisés, Dios estaba mostrando su gracia. Dios no tenía por qué mostrarle a la humanidad lo pecaminoso que era. Dios no tenía por qué señalarle a la humanidad el camino de regreso al paraíso. El hombre había pecado, el hombre había muerto, el hombre estaba estaba condenado a una eternidad en el infierno y Dios no tenía ninguna obligación de dejarle saber que ese era su destino. Sin embargo, le presenta la ley. ¿Para qué? Para que viera la santidad de Dios, para que viera la perfección de Dios, para que viera la justicia de Dios y el hombre dijera, ¡oh! Sorry. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá salvarme? Y no habiendo más que pudiera salvar al hombre, Dios dijo, yo puedo salvarlos. Y no solamente los voy a salvar, sino que los voy a ir a buscar. Y no los voy a ir a buscar, los voy a ir a buscar como uno de ustedes. Para que no se asusten, para que no se espanten, para que puedan recibirme, para poder identificarme con ustedes y ustedes conmigo. Y ahí es cuando viene ese niño. Ahí es cuando viene ese Jesús, lleno de toda la plenitud de la deidad. Entonces, aún al dar la ley, podemos ver la gracia de Dios para con el hombre, porque si Dios no hubiera dado la ley, el hombre no hubiera sabido que estaba pecando y todo mundo hubiera muerto en su pecado. En Romanos, capítulo 5 y el versículo 13, Pablo escribe esto. Antes de la ley, ¿qué dice? Ya había pecado en el mundo. No, cuando Dios dio la ley, no hagan esto, no hagan aquello, no fue cuando el hombre empezó a pecar. El hombre ya pecaba. El hombre ya estaba muerto en sus pecados, ya no necesitaba hacer más, ya estaba condenado. Pero antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. En otras palabras, si Dios no nos hubiera dado la ley, ni cuenta nos daríamos que estamos pecando. Ni cuenta nos daríamos. Vamos por la calle Telegraph Canyon Road acá en Chula Vista. Y vamos como a 60, 65, algunos de ustedes como a 70, yo creo. Les veo, se les nota que tienen el pie pesado. Y de repente ven un señalamiento que dice 50. ¿Qué es lo primero que hacen? Eso dicen.
Pero es cierto, vemos el señalamiento y soltamos el acelerador y tratamos de acomodarnos a lo que la ley dice. Nos acomodamos por unos momentos, pero después nos acordamos de la prisa que llevamos y ¿qué hacemos? Le volvemos a pisar. Entonces el hombre estaba viviendo muy tranquilamente, estaba muy a gusto, pecando, estaba muy a gusto, haciendo lo que le venía en gana y luego de repente viene la ley y dice, esto no está bien delante de Dios, Dios aborrece estas cosas. ¿Y qué hace el hombre? Le quita el pie al acelerador, pero no lo puede obedecer perfectamente. No lo puede obedecer perfectamente. Entonces, antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta. Cuando no hay ley, hay algo que me tiene que decir que estoy pecando y el que me puede decir que estoy pecando es Dios. Y me lo dice a través de su palabra. Sí. Y mis hermanos, a veces, con buenas intenciones, a veces nosotros tratamos de hacer con gente. Y aún con nuestros hermanos en Cristo a menudo tratamos de hacer lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer, que es mostrarnos el pecado en el que estamos viviendo o el pecado que estamos cometiendo. Pero a veces como que nosotros queremos ponernos la capa de Espíritu Santo, ¿verdad? Y queremos tomar nosotros las medidas que podamos tomar para corregir a alguien, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a menudo podemos caer en situaciones en las que hablamos y hacemos cosas sin saberlo completamente. Y la verdad de las cosas es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y eso es que traiga convicción de pecado. Porque nosotros no vamos a poder convencer a nadie de que está pecando si la persona no está convencida, si no es convencido por Dios de que está pecando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la ley no fue dada para suprimir o para reprimir o para oprimir al hombre. Porque la ley hizo que desapareciera el pecado del mundo. No. La ley del Telegraph Canyon Road que dice 50 millas por hora suprime su necesidad de ir más de 50 millas por hora. Para nada. Si lleva prisa, ¿verdad? Va venadeando los espejos para ver que no venga la patrulla atrás o enfrente. Pero la ley no lo detiene de quebrantar esa ley, ¿no es cierto? Entonces la ley no fue dada para suprimir o reprimir o oprimir al hombre, sino para que el hombre se diera cuenta de que era pecador y necesitaba un Salvador. Para eso se presentó la ley. Ese era el propósito de la ley que Dios dio a través de Moisés. En Romanos, de nuevo en el capítulo 3 y el versículo 20, Romanos 3 y el versículo 20, noten lo que dice. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve ¿para qué? Para reconocer el pecado. La ley sirve para reconocer el pecado. Así es que yo veo, no robarás, y le estoy robando a mi patrón, ya sea tiempo o material o cosas para la oficina, y veo en la ley, no robarás, entonces ahí como que la ley me dice, hello, ¿verdad? O si la ley dice, no levantarás falso testimonio, pero ando con el chisme en la boca todo el tiempo, desparramando rumores y cosas así, la ley me dice, no darás falso testimonio, y yo sé que no tengo la manera de comprobar que lo que estoy diciendo sea cierto o no. Entonces la ley me dice, la estás regando. Así como el señalamiento de tráfico nos dice que vamos con exceso de velocidad. Esa es la razón por la que es la ley. Si la ley sirve, entonces, ese es el motivo porque el Señor dio la ley a través de Moisés. La ley sirve para reconocer el pecado. En Romanos capítulo 5 y el versículo 20, noten lo que dice, Romanos capítulo 5 y el versículo 20. La ley se introdujo, ¿para qué? Para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? La ley se introdujo para que abundara el pecado. El pecado ya estaba en el mundo, el hombre era pecador y punto. Viene la ley y es como una luz que se enciende. Y deja ver a la humanidad en realidad qué tan pecaminosa era.
Deja ver a la humanidad. La luz ayuda a la humanidad a ver lo pecaminoso que realmente era. Como la luz de la palabra nos deja ver en realidad lo pecaminoso que somos, ¿no es cierto? Nos deja ver en realidad lo rebeldes que somos, nos deja ver en realidad lo imperfecto que somos, ¿sí? Y entonces cuando la ley viene y muestra el pecado, es como que se enciende una luz y la humanidad se da cuenta en realidad de lo pecaminoso que es. Y de nuevo, al ver lo pecaminoso que es y al darse cuenta que no hay manera en la que la humanidad pudiera acercarse a Dios, vuelve a preguntar, ¿y ahora quién podrá salvarme? Y entonces Dios dice, yo. Y lo voy a hacer como uno de ustedes. Me voy a convertir en uno de ustedes. Para que no me tengan miedo, para que no me huyan, para que no se espanten, para poder identificarme con su debilidad como seres humanos y para mostrarles que sí hay una manera que podemos vivir complaciendo a Dios sin tenerle miedo, sin tenerle temor. Podemos ir con Él a recibir su gracia cuando la necesitemos. Y entonces cuando la luz de la ley alumbró lo pecaminoso que la humanidad era, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta por medio de Jesucristo de que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todo pecado. Ahora hay mucha gente que dice, es que donde el pecado abunda, también sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? Pablo hace la pregunta más adelante. Entonces, ¿quiere decir que voy a seguir pecando para que la gracia de Dios se multiplique? Y él mismo contesta la pregunta y dice, de ninguna manera. No vamos a pecar o a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde. Ya la gracia completa de Dios, toda la gracia que el Señor iba a manifestarle a la humanidad, ya se la manifestó a través de Jesucristo y de su sacrificio. Y esa gracia es suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad, pero el hombre tiene que recibir esa gracia. Porque aunque la gracia es el don inmerecido de Dios, no es algo que Dios va a imponer sobre nosotros. Es algo que nosotros vamos a tener que buscar y cuando la busquemos vamos a darnos cuenta que ahí ha estado todo el tiempo lista para que nosotros la tomemos, hagamos uso de ella y nos cubramos con ella para poder ser salvos. Pero la gracia y la verdad, sigue diciendo ahí en el versículo 17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora ya hablamos de esto en nuestro estudio anterior, en el versículo 14, la segunda parte del versículo 14, se nos dice que la palabra o el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Y nos dice que está lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús vino a revelarnos la gracia, pero también vino a revelarnos la verdad. La gracia a lo largo del Nuevo Testamento la vemos como el favor inmerecido de Dios, como ya les mencioné, que es expresado a la humanidad pecaminosa aparte de cualquier obra o valor humano. ¿Escucharon eso? La gracia es el favor inmerecido de Dios expresado a la humanidad pecaminosa aparte de cualquier obra o valor humano. En otras palabras, la gracia de Dios no hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para ganárnosla. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué no hay nada que podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios? ¿Mande? Porque ya nos la dio. En Cristo Jesús ya nos dio toda la gracia que necesitamos. Si pudiéramos ganarla de alguna manera, no sería gracia. Sería un pago por lo que nosotros hacemos. Y hay tanta gente cristiana que está constantemente luchando por ganarse la gracia de Dios, cuando ya está a su disposición, cuando ya hemos sido bañados, cubiertos de la plenitud de esa gracia. De nuevo, esa gracia no nos da licencia para pecar, esa gracia nos da libertad para vivir para Dios. ¿Sí? Aunque de vez en cuando vamos a tropezar y vamos a caer. Pero ya no tenemos que hacer nada por la gracia, porque la gracia es un don. Y si es un don, es un regalo. Y si es un regalo, no tenemos nada que hacer por ello. ¿Sí? Ya es nuestro. Mi hijo esta Navidad, qué bárbaro, se lució el chamaco, qué bárbaro. ¿Saben qué me regaló? Les digo. Me regaló 4. No 1, no 2, no 3. 4 pares de Vans.
Lo hizo porque Él lo quiso hacer. Lo hizo porque Él lo quiso hacer. Ahora, de la única manera en la que yo me voy a beneficiar de ello es que si los recibo y me los pongo. Si los guardo ahí, si los tengo ahí, no, estos no son, hermano, estos no son. Estoy viendo que está checando. Estoy viendo que está checando. Estos no son, estos no son. No me los quise poner para no mancharlos, para no ensuciarlos. Ese es un mal uso de la gracia, ¿ok? Es un ejemplo de un mal uso de la gracia. Porque si los tengo allá por no ensuciarlos, por no mancharlos, no estoy aprovechándome del regalo. Pero no tiene nada de malo de aprovecharse de la gracia de Dios, porque está ahí para tomarla cuando la necesitemos. Sí, entonces, a lo largo del Nuevo Testamento de nuevo, la gracia es el favor inmerecido de Dios expresado a la humanidad pecaminosa, aparte de cualquier obra o valor humano. Aunque como ya vimos, hubo abundante gracia y verdad expresadas por Dios a través de la ley que le dio a Moisés, es en la persona de Jesucristo, la palabra humanada, que la gracia y la verdad se realizan al máximo. ¿Queremos ver la gracia de Dios? Miren a Jesús en la cruz. ¿Queremos ver la gracia de Dios? Escuchen sus palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Queremos ver la gracia de Dios? Escuchen las palabras que le dice al ladrón que lo reconoce como Señor. Le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué pudo hacer el ladrón? ¿Se pudo bautizar? ¿Se pudo confirmar? ¿Pudo hacer buenas obras? ¿Pudo hacer...? ¡No! Ahora, no me malentienda. Porque hay mucha gente que dice, ya ves, el ladrón que hizo, no hizo nada y fue salvo, bla, 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 ¿verdad? Y con eso se quiere justificar. Le digo, bueno, cuando tú seas un ladrón crucificado a un lado del Señor, entonces puedes adoptar la misma postura, ¿verdad? Porque mucha gente dice, entonces nosotros tampoco tenemos... No tenemos que hacer nada porque la gracia ya nos es dada. Pero nuestra vida manifiesta que esa gracia fue recibida y que estamos usándola para poder glorificar al Señor. Entonces, la gracia y la verdad se realizan al máximo cuando la palabra o el verbo son humanados en la persona, en ese bebé, en ese pequeño bebé al cual celebramos y con tanto gozo recibimos en esta temporada. Todo eso envuelto en ese pequeño bebé. ¿Sí? Y eso es lo que creo yo que debemos de lo que debemos reflexionar en esta temporada navideña. Todo lo que venía envuelto en ese paquetito. Y han pasado 2000 y tantos años y seguimos desenvolviendo y seguimos recibiendo más, 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 más. Y un día recibiremos la entrada al cielo porque ese bebé vino a la tierra. Sí. En 2 de Corintios capítulo 8 y el versículo 9, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Eso es gracia. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a hacerse pobre para que otros fueran enriquecidos? Especialmente cuando sabemos que los otros son unos malagradecidos también, que nos van a rechazar. ¿Cuántos de nosotros cambiaríamos nuestra riqueza? Mucha o poca, según la que cada uno tenga, Dios sabe qué darle a cada cual. ¿Cuántos de nosotros cambiaríamos nuestra riqueza o entregaríamos nuestra riqueza para que otros fueran hechos ricos? Sin merecerlo. Sin merecerlo. ¿Sí? Jesús, siendo Dios, habiendo habitado con Dios en el cielo desde la eternidad pasada, teniendo toda la gloria de Dios, teniendo todos los privilegios de Dios, todo el poder, se redujo a ser un ser humano, a nacer a esta tierra como cualquiera de nosotros. Se hizo pobre, se hizo más que pobre. ¿Quién de nosotros nació en un pesebre rodeado de animales? ¿Quién de nosotros vivió la vida de humildad que vivió Él durante sus 30 y tantos años aquí en la tierra? ¿Quién de nosotros ha sufrido el abuso que Él sufrió? ¿Quién de nosotros ha sido humillado como Él fue humillado?
¿Quién de nosotros se sometió a lo que Él se sometió? De manos del hombre que Él mismo creó, de manos del hombre que se suponía que era suyo, pero a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto? Sin embargo, Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza, ustedes, nosotros, fuéramos enriquecidos. Bien, pensemos en eso en esta Navidad. Sí, porque andamos regalando, ¿verdad? Y les hablé del regalo que me dio mi hijo y ustedes todos recibieron algún regalito, estoy seguro. Sí, cuando menos unas cuantas libras extras después de la cena. Sí, todos recibimos y andamos buscando qué regalarle, y el regalo perfecto para la esposa, el regalo perfecto para el esposo, el regalo perfecto para la novia, el novio, etcétera, etcétera. Todo ese argüende. Y Dios, en su inmensa gracia, misericordia y amor, dice: les voy a dar el regalo perfecto para todos. Les voy a dar a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el regalo sigue dando, ¿no es cierto? Y esperamos que nuestros familiares reciban ese regalo si no lo han recibido. Nuestros hijos, nuestras amistades. Queremos que reciban el regalo que nosotros hemos recibido, por el cual conocemos el verdadero significado de la Navidad. En Efesios capítulo 2, los versículos 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice: pero Dios, cuya misericordia es como abundante. ¿Por qué? Por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Jesucristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Luego noten, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros, como en Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, ese pequeñito, todo lo que traía dentro de sí, ese pequeñito, todo lo que vino a traer de parte de Dios, ese pequeñito todavía sigue ofreciendo esa gracia, porque es solamente a través de Cristo Jesús, ¿sí?, que podemos recibir las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. Por eso predicamos a Cristo y el crucificado. Por eso buscamos convencer a los hombres no con palabras elocuentes, sino con la predicación de la cruz. Sí, la predicación de ese bebé que nació, creció, murió, se fue sepultado y resucitó para traernos salvación a todos. Y luego habla de la verdad de la situación en la que se encontraba la humanidad. Esa es la verdad que vino a traer Jesús. ¿Y qué es verdad? ¿Se acuerdan cuando Pilato le pregunta: ¿y qué es? Del Señor Jesucristo le dice: yo vine para traer testimonio de la verdad. ¿Y qué le dice? ¿Qué le pregunta a Pilato? ¿Y qué es la verdad? La verdad es que estás condenado a pasar una eternidad en el infierno sin Él. Esa es la verdad. Esa es la cruda realidad. Esa es la única. Mucho de lo que se llama verdad es muy subjetiva, ¿no es cierto? Bueno, lo que es verdad para ti no tiene que ser verdad para mí. Pues la verdad que yo conozco es que estaba muerto en mis pecados y transgresiones, y en Cristo he sido resucitado. Y ahora tengo vida nueva en Él. Esa es mi verdad. ¿Cuál es tu verdad? No, pues yo soy agnóstico. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé, es que no hay seguridad de nada, si es que... Ok, mira a Jesucristo y vas a ver la seguridad de lo que hay, de lo que no hay. Y por fe recibe lo que te está ofreciendo. Y va a venir el Espíritu Santo de Dios y va a morar en ti, te va a abrir los ojos a todo lo que es en realidad verdad y a lo que es falso. ¿Sí? La gracia sin el conocimiento de la verdad, les dije la semana pasada, la gracia sin el conocimiento de la verdad de nuestra condición pecaminosa se puede menospreciar.
La gracia sin el conocimiento de la verdad de nuestra condición pecaminosa se puede menospreciar. Pero el conocimiento de la verdad de nuestra condición pecaminosa sin la gracia no la podríamos soportar. No se puede soportar. ¿Cómo soportar? ¿Pero por qué me va a condenar Dios al infierno si no he hecho nada malo? ¿Nada malo? ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que nunca has hecho nada malo? Jamás de los jamases has hecho nada para ofender a Dios. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Somos mentirosos y decimos que no. Y el que dice que nunca ha pecado es un mentiroso, dice Juan en primera de Juan. Y lo hacemos a él mentiroso porque él nos está diciendo que somos pecadores. Nunca he matado. No, no has tomado una pistola y le has disparado a alguien, pero ¿cuántas personas has asesinado con la lengua? Nunca he robado. No, nunca te han visto robar. Eso no quiere decir que nunca he robado. Nunca he dicho una mentira. Ay, ya acabas de echar la primera. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que la gracia es el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios. Quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos y nos muestra misericordia en lugar de darnos lo que sí merecemos. La gracia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. La misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que sí merecemos. Sí. Versículo 18 de Juan 1 sigue diciendo: a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Dios el Padre es espíritu, como lo era Jesús con él, la Trinidad de Dios. Es espíritu. Los ojos humanos no pueden ver a alguien que es espíritu. Pero pastor, ¿y qué los que ven espíritus y los que no ven espíritus? Ven demonios, no ven espíritus. Los espíritus no se pueden ver. Y los espíritus no pueden cruzar de donde ellos están a donde nosotros estamos, ni nosotros a donde ellos están. Pero hay mucha gente que ve demonios. Entonces Dios el Padre es espíritu y los ojos humanos no lo pueden ver, porque es espíritu. Y Dios no permitirá que ningún hombre vea su rostro. Sí, ¿se acuerdan en el monte Sinaí cuando Moisés estaba en el monte platicando con el Señor y el Señor le dice que a Moisés que él ha ganado su favor y que lo conoce por nombre y que le va a hacer lo que Moisés le ha pedido y Moisés le pide que le muestre su gloria? Y el Señor le responde: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, que en el hebreo es Jehová, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso y soy clemente con quien quiera ser clemente. En otras palabras le está diciendo a Moisés: ok, te voy a dejar que me veas, te voy a dejar que veas mi gloria. Pero al permitirte ver mi gloria, no creas que lo estoy haciendo porque te lo mereces. Al permitirlo te estoy mostrando misericordia, porque la verdad es que si el que me ve a mí tiene que morir. ¿Sí? Voy a ser misericordioso contigo, voy a ser clemente contigo porque quiero serlo. Y en Éxodo 33:20, dice: el Señor dijo también a Moisés: mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y que seguir viviendo. Entonces cualquiera que vea el rostro de Dios inmediatamente queda fulminado. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. El hombre pecaminoso no puede tener comunión con el Dios perfecto y justo. Son incompatibles, somos incompatibles con Dios. No podemos ni siquiera estar en el mismo lugar, en el mismo salón. Si Dios apareciera aquí de repente y se mostrara en toda su gloria, todos seríamos fulminados. Entonces le dice a Moisés: no vas a ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Pero quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Entonces Dios se hizo visible a los ojos humanos por medio del hombre Jesús. Es a través de ver al Hijo que vemos a Dios. Ahora, no podemos ver a Jesucristo hoy, ¿no es cierto?
Pero podemos conocerlo a través de las Escrituras, podemos conocerlo a través de la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces tenemos una clara manifestación de lo que Jesús de lo que Jesús ha sido a través de la eternidad, lo que Jesús fue después de que se humanó, lo que Jesús fue después de que murió y resucitó, y de lo que Jesús es en el cielo, tal y como está ahorita en la forma humana que tomó cuando vino a humanarse y nacer a esta tierra. Y entonces Dios se hizo visible a los ojos humanos por medio del hombre Jesús. En Juan 15:26, el Señor hablando con sus discípulos, hablándoles de cuando viniera el Espíritu Santo, les dice en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces el Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos da testimonio a nosotros acerca de quién es Jesús. Sí, luego habla del unigénito. El unigénito quiere decir que Jesucristo fue el único Hijo de Dios que fue engendrado por Dios en su humanidad. Sí, todos nosotros fuimos engendrados por nuestro Padre terrenal, ¿verdad? Entonces Jesucristo es el único Hijo de Dios que fue engendrado por el Padre, que fue engendrado por Dios en su humanidad. ¿Sí? Él no fue creado, fue engendrado, pero fue engendrado únicamente con el propósito de que viniera a la tierra como ser humano. Pero ya hablamos de su preexistencia, existió antes de que naciera a esta tierra. Es el unigénito, el único Hijo engendrado por Dios en su humanidad. En Lucas capítulo 1, los versículos 30 al 32, noten lo que dice ahí. El ángel le dijo, María, no temas. Eso es cuando el ángel Gabriel va y le anuncia a María que iba a embarazarse, iba a tener un hijo. Dios te ha concedido su gracia, su favor inmerecido. Ella no merecía recibir tal honra, tal honor, pero Dios le ha concedido su gracia. Versículo 31, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran ¿qué? Hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, que su padre era David por su descendencia terrenal, pero era el Hijo de Dios. En Lucas 1, versículos 34 y 35, noten, Lucas 1, versículos 34 y 35, pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, noten, el Espíritu Santo, que sabemos que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios, vendrá sobre ti, y que es Dios, te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Noten ahí las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo, el Altísimo y el Hijo, naciendo a esta tierra, viniendo a esta tierra en forma humana. En Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 23, noten lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, antes de tener relaciones, quiere decir eso, se encontró que ella había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo, que es Dios. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido ¿qué? Concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que quiere decir Jesús. Que sí, Yeshua, que quiere decir Dios salva. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen, no la virgen, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Significa Dios está con nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Esa es la Navidad, ¿sí? No noten que dice que está en el seno del Padre.
En el seno, algo digno de notar aquí es que Juan escribe en tiempo presente, está en el seno del Padre. El seno que habla del pecho, habla de donde está guardado el corazón y se utiliza aquí para describir la relación tan cercana e íntima que siempre tuvieron el Padre y el Hijo. Indica aquí la relación íntima que siempre tuvieron el Padre y el Hijo. Y el Hijo es el que da a conocer a Dios el Padre. En Mateo capítulo 11, versículo 27, noten lo que dice ahí el Señor Jesucristo. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y vean la última parte del versículo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y a quién lo quiere revelar el Hijo? Lo quiere revelar a toda persona que quiera conocer al Padre por medio de Él. Por medio de Él. Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Vamos a hablar más de esto cuando lleguemos ahí. Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto, no está diciendo que Él es el Padre, pero está diciendo, si me ves a mí, es como si estuvieras viendo al Padre. ¿Sí? Hay mucha gente que me dice que mi hijo se parece mucho a mí. ¡Qué bárbaro, pastor! Lo veo a él y parece que es usted. No. Él está más guapo. Él está más guapo. Él está más guapo. Pero me dicen, lo veo a él y es como que lo estuviera viendo a usted. Ahora, no somos el mismo, ¿verdad? Nos parecemos en mucho, pero tampoco somos iguales. Jesús y el Padre son igualitos. La misma esencia, la misma materia. Todo, son lo mismo. Entonces por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieren ver al Padre? Véanme a mí. ¿Quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. ¿Quieren obtener esa plenitud de Dios en ustedes? Búsquenla en mí. Porque en mí está esa plenitud de la deidad. Mis hermanos, el hecho de que nosotros podamos decir que conocemos a Dios es solo porque el Hijo ha tenido misericordia de nosotros y nos lo ha revelado. ¿Escucharon eso? Solo porque el Hijo ha tenido misericordia de nosotros y nos lo ha revelado. ¿Por qué? Por ser partícipes del nuevo nacimiento podemos conocer personalmente a Dios. Y no solamente eso. ¿Sabían ustedes que nosotros podemos pensar como Cristo? En Primera de Corintios, con esto vamos a terminar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. En Primera de Corintios capítulo 2, los versículos 14 al 16, dice esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Versículo 16, noten, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? La última parte del versículo, noten, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que quiere decir que tenemos la capacidad para pensar como Cristo. Es que a veces dejamos que nuestros propios pensamientos Cristo. El poder para hacerlo, no es porque tengamos la habilidad para pensar como Él, tenemos la mente de Cristo, pero a veces en nuestra edad, a veces en nuestro afán, le prestamos más atención a nuestros pensamientos y le estorbamos a la mente de Cristo. Le estorbamos. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos que estamos pensando como Cristo? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Interpretada a nosotros por medio del Espíritu Santo. No por mí. No por mí. Yo les estoy diciendo todo lo que les estoy diciendo
Pero ahora la responsabilidad está en ustedes, en ir a escudriñar lo que les estoy diciendo y determinar con la ayuda del Espíritu Santo si lo que estoy diciendo es verdad o no. Porque no quiero que un día vayan a llegar al cielo, y lo he dicho antes, no quiero que un día vayan a llegar al cielo y Dios les pregunte, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Y digan, pues el pastor Carlos me dijo que por esto y por esto otro. ¿Saben qué? Esa es una responsabilidad muy grande. Entonces yo pongo ahora la responsabilidad sobre ustedes para que escudriñen las escrituras y vean si lo que les estoy diciendo es verdad o no. ¿Encuentran algo que no están de acuerdo? Vamos a platicar. Vamos a platicar. Díganme por qué. Yo les explico mi punto de vista y eso es lo que se debe hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, noten por favor de nuevo lo que ese pequeño bebé trajo consigo mismo. Pesebre, disfrutemos de la Navidad, disfrutemos del bebé, pero no se nos olvide todo lo que venía envuelto en él. Toda la plenitud de la deidad. Gracia sobre gracia. Misericordia en abundancia. Amor que nunca termina. Aceptación para cualquiera que quiera aceptarlo a Él. Y como cantamos ahorita, ¿sí? Hay que recibirlo en el corazón. Hay que darle lugar en Él diariamente para poder vivir en Él, por Él y para Él. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por el testimonio de Juan acerca de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por estas verdades, oh Dios, que hemos visto hoy acerca de todo lo que venía envuelto, de todo lo que significaba que tu Hijo naciera en carne humana en la forma que lo hizo esa primera Navidad. No estamos seguros cuándo fue, Señor. De lo que estamos seguros es de que fue un suceso real, un suceso histórico, que vino a esta tierra como bebé, creció como cualquiera de nosotros, sus piecitos, que después se convirtieron en pies de adulto, pisaron esta tierra. Y por ello nosotros ahora tenemos la esperanza de un día pisar el cielo, en el cual ahora Él está. Padre, te damos gracias por esa gracia tan inmensa. Te damos gracias que es inagotable. Te damos gracias que cuando necesitamos esa gracia podemos recurrir a tu trono de gracia y recibir esa gracia para recibir el oportuno socorro. Te damos gracias por la misericordia que diariamente nos muestras. Señor, al terminar este año 2024 y ver hacia adelante, hacia el año 2025, que podamos hacerlo completamente convencidos de que así como nos has traído hasta este punto, así nos llevarás el resto del camino hasta que un día estemos en tu presencia. Padre Santo, nosotros no contamos los años como 52 semanas o 12 meses. Nosotros contamos los años desde el punto en el que vinimos a ti y nacimos de nuevo. Y te damos gracias, Señor, sean muchos o pocos los años que hemos vivido en ti, para ti, por ti. Te damos gracias por cada uno de ellos, porque a través de lo que hemos experimentado en esos años, te hemos ido conociendo más y más y más. Sigue llenándonos del conocimiento de ti a través de tu palabra. Y sigue llenándonos del poder de tu Espíritu Santo para que podamos vivir la vida que fue ejemplificada para nosotros por nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Te pido por cada persona que está aquí presente, por cada persona que nos está viendo ahorita en línea, Señor. Te pido, Señor, que la verdad del nacimiento de Cristo sea una realidad en el corazón de cada uno de todos nosotros. Te pido, Señor, que sigas revelándote tal cual eres, para que podamos tener comunión contigo. Pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...